El Masters 1000 de Shanghái 2025 vivió una de esas noches que redefinen el significado de la palabra sorpresa. En una pista repleta y con un público incrédulo, el número uno del mundo, Novak Djokovic, cayó ante un rival que, hasta ese momento, muchos apenas conocían. Valentín Vacherot, jugador monegasco de 26 años y número 89 del ranking ATP, derrotó al serbio por 6-4, 3-6 y 7-5 en una semifinal que ya se ha ganado un lugar en la historia. Fue una noche cargada de tensión, de incredulidad y de emoción, porque lo que ocurrió no fue solo una victoria inesperada, fue un terremoto deportivo. Desde el primer punto se notó algo diferente. Djokovic, siempre tan sereno, tan calculador, parecía más pesado de piernas, algo cansado después de una semana exigente. Enfrente, Vacherot jugaba sin miedo, no tenía nada que perder y eso se notaba en cada golpe. Su derecha, plana y profunda, le permitió controlar los intercambios desde el fondo, y su servicio, sorprendentemente eficaz, mantuvo a Novak a la defensiva. El público no daba crédito. Vacherot no solo aguantaba el ritmo del mejor restador del mundo, lo estaba superando. En el tercer juego, el monegasco consiguió un break que marcaría el rumbo del primer set. Djokovic intentó reaccionar, pero se topó con una muralla. Con una serenidad impropia de su ranking, Vacherot cerró el set por 6-4 en apenas 42 minutos. En el estadio, el silencio era absoluto. El campeón parecía desconectado, mientras el desconocido se acercaba al banquillo con la mirada fija, sin celebrar. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. El segundo set comenzó con la esperada reacción de Djokovic. Con esa mentalidad de hierro que tantas veces lo ha sacado del abismo, el serbio empezó a subir el nivel. Su primer servicio comenzó a entrar con potencia y precisión, su revés cruzado empezó a hacer daño, y los intercambios largos, los que más domina, volvían a ser su territorio. Vacherot resistía, pero poco a poco fue cediendo terreno. Novak rompió el servicio en el cuarto juego y ya no soltó la ventaja. Con el puño en alto, gritó su clásico "vamos", mirando a su box, y el público respondió con una ovación. Parecía el preludio de otra remontada marca Djokovic. El set terminó 6-3 y el serbio se fue al descanso con esa mirada de quien ya ha descifrado la fórmula. Muchos pensaron que lo peor había pasado, que el orden natural del tenis se restauraría, pero esa noche Shanghái tenía otros planes. El tercer set fue una montaña rusa emocional. Djokovic empezó sirviendo con solidez, pero Vacherot no aflojó. Cada punto era una batalla, cada intercambio un pulso entre la experiencia y la ilusión. El monegasco seguía fiel a su plan: pelotas profundas, ritmo constante y agresión controlada. En el 3-3, el partido se volvió una guerra mental. Djokovic salvó 2 bolas de break con un servicio preciso, pero su lenguaje corporal mostraba algo inusual: cansancio, frustración, incluso dudas. El público, dividido entre la sorpresa y el respeto, empezaba a contagiarse del espíritu de rebelión de Vacherot. En el 5-5 ocurrió lo impensable. Djokovic sirvió con 40-30 y un revés paralelo del monegasco rozó la línea. El juez de silla cantó "in" y el serbio, visiblemente molesto, pidió revisión. La repetición confirmó el acierto: bola buena. Djokovic cometió una doble falta en el siguiente punto, y acto seguido, Vacherot le ganó un peloteo de 26 golpes con un passing shot que levantó a todo el estadio. Break para el número 89 del mundo. Shanghái se vino abajo. Con el 6-5 a favor, Vacherot se preparó para servir por el partido. Caminó despacio, respiró profundo, se secó las manos. Del otro lado, Djokovic lo observaba con una mezcla de serenidad y orgullo contenido. Sabía que no se le podía regalar ni un centímetro, pero también que el rival estaba en trance. Primer servicio, abierto al revés. Novak respondió corto, derecha cruzada de Vacherot. Error de Djokovic, 15-0. Siguió con otro saque directo, 30-0. El público rugía. Con 40-15, el monegasco lanzó un servicio al cuerpo. Djokovic devolvió a la red. Game, set and match. Valentín Vacherot cayó de rodillas, se llevó las manos a la cabeza y sonrió incrédulo. No gritó, no lloró.
simplemente sonrió. Había derrotado al hombre que parecía invencible. Djokovic, fiel a su grandeza, cruzó la red y le estrechó la mano. Le dijo algo al oído: disfruta este momento, lo mereces. Después, lo felicitó públicamente en la red, con una sonrisa cansada. El público se puso en pie durante varios minutos. No era un triunfo cualquiera, era la demostración de que incluso los gigantes pueden caer ante el coraje y la convicción. En la rueda de prensa posterior, Djokovic fue elegante y autocrítico. No jugué mi mejor tenis, pero él lo mereció. Fue valiente, agresivo y mentalmente fuerte. Este tipo de partidos son buenos para el tenis. Por su parte, Vacherot, todavía con la adrenalina a flor de piel, apenas encontraba palabras. No sé qué decir. Novak ha sido mi ídolo desde niño. Ganarle aquí, en este escenario, es algo que ni siquiera soñé. Creo que jugué el partido de mi vida. La noticia corrió por el mundo en cuestión de minutos. Vacherot se volvió tendencia global. L'Équipe abrió su portada con un título claro: el monegasco que detuvo el tiempo. En Serbia, los medios hablaban del shock de Shanghái. En redes, jugadores como Alcaraz, Zverev y Sinner felicitaron al monegasco, reconociendo la magnitud de lo que acababa de conseguir. El circuito entero comentaba lo ocurrido. Algunos lo comparaban con la histórica victoria de Marat Safin sobre Sampras en 2000, o con la de Medvedev frente a Djokovic en la final del US Open 2021. Pero esta era distinta. No era un top 10, no era un jugador consagrado, era un outsider, un tenista sin patrocinadores de lujo, sin focos, sin presión, y había vencido al más grande. Los números explican parte del milagro. Vacherot ganó el 82% de los puntos con su primer servicio, conectó 38 golpes ganadores y cometió solo 18 errores no forzados. Una estadística inusual ante Djokovic, considerado el mejor restador de la historia. Su juego fue limpio, sin excesos, pero con una eficacia quirúrgica. Jugó con inteligencia, evitando los peloteos largos, atacando las líneas y variando alturas. Djokovic, en cambio, tuvo un porcentaje de primer saque inferior al 60% y 5 dobles faltas en momentos clave. Pero más allá de los números, el factor decisivo fue mental. Vacherot nunca se encogió, nunca mostró miedo. Cada vez que Djokovic rugía o el público gritaba su nombre, el monegasco respondía con silencio y concentración. Era el retrato de un jugador que por una noche creyó ciegamente en sí mismo. Tras la derrota, Djokovic abandonó la pista con aplausos de pie. El público chino, respetuoso, reconocía al campeón y al hombre que había desafiado al tiempo. En los pasillos del estadio, Vacherot fue recibido con una ovación cerrada por los recogepelotas, los voluntarios y hasta algunos miembros de otros equipos. En la sala de prensa apenas cabía la emoción. Los periodistas le preguntaban si era consciente de lo que había hecho. Creo que no del todo. Quizás cuando me despierte mañana y vea mi nombre en la final me lo creeré, dijo entre risas. Su entrenador, visiblemente emocionado, confesó que Vacherot había pasado 2 semanas sin dormir bien por la tensión de jugar su primer Masters 1000 completo. Nunca pensamos que llegaríamos tan lejos, pero él siempre creyó que podía competir con cualquiera. Este triunfo no solo le garantiza a Vacherot su primera final de Masters 1000, sino que también le abre las puertas del top 30. Un salto meteórico para un jugador que hace menos de un año competía en torneos Challenger. En la final lo espera Carlos Alcaraz, quien venció a Medvedev en la otra semifinal. Un duelo que nadie esperaba, pero que ahora genera expectación mundial. Un joven campeón contra un outsider que acaba de tumbar a Djokovic. La narrativa perfecta. El propio Novak, en un gesto de deportividad, publicó horas después un mensaje en redes: el tenis vive de noches como esta. Felicitaciones a Vacherot. Lo que hizo hoy demuestra que cualquiera puede ganar si cree de verdad. Nos vemos en el próximo torneo. Sus palabras reflejaban más que cortesía, sabiduría. Djokovic sabe que el paso del tiempo es inevitable y que las nuevas generaciones ya no lo miran con miedo, sino con respeto y hambre. Y esa combinación es peligrosa incluso para una leyenda. Mientras tanto, en Mónaco, los medios celebran al nuevo héroe nacional. En el pequeño país donde el tenis suele vivir a la sombra de Francia e Italia, la victoria de Vacherot se siente como un triunfo colectivo. El príncipe del tenis tituló Monaco Matin. La Federación Monegasca anunció que declarará el lunes como Día del Deporte en su honor.
Las imágenes de su triunfo ya dan la vuelta al mundo, la cara incrédula, las lágrimas contenidas, el abrazo con su entrenador, el saludo a Djokovic. Esas fotos ya son historia. Más allá del resultado, lo ocurrido en Shanghái representa algo más profundo, un recordatorio de que en el tenis no existen los imposibles. Bacherot no ganó por suerte, ganó porque creyó, porque jugó sin etiquetas, sin miedo y con una serenidad que desarmó al campeón. Su historia inspira porque refleja el sueño de todos los que alguna vez han sentido que el mundo del deporte está reservado para unos pocos. Esa noche, el tenis volvió a ser lo que siempre debería ser, un escenario donde cualquiera, si juega el partido perfecto, puede derrotar al mejor. Cuando el estadio quedó vacío y las luces se apagaron, Bacherot permaneció unos minutos más sentado en la pista central, miró las gradas, respiró profundamente y sonrió. Tal vez recordaba todos esos años en los que nadie lo miraba, los viajes interminables, las derrotas en primera ronda, los partidos sin público. Esa noche, todo eso había cobrado sentido. Había vencido a Novak Djokovic en una semifinal de Masters 1000, y en ese instante el tenis entero entendió que había nacido una nueva historia, porque hay victorias que se olvidan y otras que se quedan para siempre. La de Valentin Bacherot en Shanghái pertenece a las segundas.